Estamos a 32 días para que acudamos a las urnas a votar por quienes queramos que sean los impartidores de justicia en este país, desde jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte de Justicia, una elección sumamente importante porque nos hemos quejado de la falta de probidad en algunos casos, de la falta de transparencia, de la corrupción en el Poder Judicial, y hoy hay mujeres y hombres que están accediendo o quieren acceder a estos puestos. Darlene Rojas es candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está con nosotros, bienvenida. Muchas gracias. Lo mismo que Diego Gatica, candidato a magistrado laboral, también bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. A ver, un primer comentario, ¿por qué es necesaria esta reforma judicial? Pues mira, yo creo que uno de los principales objetivos tiene que ver con la lejanía en la que hoy está el Poder Judicial respecto de la gente, particularmente sobre todo la justificación que tuvo esta reforma constitucional fue basada en esa situación y sobre todo en los tiempos, ¿no? Hoy tenemos una justicia que se tarda y en realidad pues justicia que se tarda no es justicia y en razón de ello pues tenemos ahora esta democratización que efectivamente el enfoque va solamente en el proceso de selección de los integrantes del Poder Judicial, jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministros, y que seguramente después tendrá que venir también acompañado de otro tipo de reformas, sobre todo para simplificar procesos. Diego. Creo que vivimos una etapa histórica. El Poder Judicial, la renovación del Poder Judicial y derivado de la reforma laboral, es decisivo que tengamos a los nuevos jueces, magistrados, ministras, ministros con capacidades, pero sobre todo que tengan una conciencia social, ya que la lejanía que se ha demostrado del Poder Judicial de la Federación al preguntarle a cualquier ciudadano o ciudadana qué hace un magistrado, qué hace un ministro, da mucho que decir sobre esta lejanía que ha tenido el Poder Judicial de la Federación. Marlene hablaba de reformas pendientes. Una de ellas es, esto yo lo veo como una pinza, la impartición de justicia que toca al Poder Judicial, pero también la procuración de justicia, que son los ministerios públicos y demás, investigadores y demás, procuradurías, fiscalías, etcétera. Y parte del trabajo mal hecho en esa parte de la procuración de los ministerios públicos se le achaca también a los jueces. Faltaría esa otra reforma, ¿no? Seguramente, digo, y a lo mejor como tú dices, prácticamente venimos de una reforma a los procesos penales del 2008, que hoy todavía estamos en ese proceso de conclusión de la implementación como tal de esa parte, que se le invirtieron muchísimos millones de pesos y además hubo capacitación, efectivamente, como tú bien lo dices, a las agencias del Ministerio Público, a todo el personal que se encuentra adscrito a estos espacios y también en el caso particular de los tribunales penales sobre todo, y creo que al final, pues hoy creo que vale la pena hacer una revisión específicamente respecto de esa reforma para ver qué falta, sobre todo en amarrar, como tú dices, esa pinza, qué nos falta de entrelazar para que efectivamente la justicia sea cercana y que además no debemos de olvidar también, particularmente en temas de justicia cotidiana, si bien a lo mejor lo más impactante casi siempre pues es mencionar la reforma, los casos que involucran temas penales, que tiene que ver con delitos, pero la justicia cotidiana no está ahí, la justicia cotidiana está en la materia familiar, la justicia cotidiana está en la materia laboral y ahí es donde también tenemos que amarrar esa pinza, porque en términos en generales, lo que tenemos hoy en día es que los procedimientos son lentos, ¿no? Tanto a nivel de los poderes judiciales locales como a nivel federal. Sí. Y eso es lo que tenemos que terminar de concretar también. Desde el punto de vista del derecho laboral, Diego, ¿qué hace falta? ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo debe ser este nuevo, renovado Poder Judicial en materia laboral? Creo que la reforma laboral debe de existir una continuidad y la brecha con la parte de la transformación de este nuevo sistema judicial en esta elección que tenemos debe de prevalecer el esfuerzo que se ha hecho en los últimos 6 años. Creo que la parte que se debe de ver en nuestros nuevos jueces, en nuestros nuevos magistrados, magistradas, tiene que tener un enfoque social. La parte, y lo digo por la estructura y la experiencia que he tenido, no solamente he tenido la oportunidad de estar en la parte laboral, desde la parte sindical, en el sindicalismo del país, sino también en la estructura del Poder Judicial de la Federación. Conozco la parte interna de haber sido meritorio, esta parte de ser oficial administrativo hasta ser secretario, haciendo todos los escalafones. Entonces, esta parte que hoy, por primera vez, tenemos esta oportunidad histórica de elegir a este nuevo sistema judicial,
podemos tener la oportunidad, personas como nosotros, para poder estar ocupando con un cargo, con una responsabilidad, pero no desde un privilegio, viendo esta cercanía con todo lo que hace falta. Me preguntas qué es lo que continuaría. Yo lo que tendría como un enfoque de razón es continuar con todos los esfuerzos que se han hecho de la reforma laboral, pero lo más importante, que nuestros nuevos jueces y magistrados tengan esta realidad, porque se trata a veces de muchos expedientes y no se ve un enfoque realmente de lo que se ve en las constancias cuando es integrado un juicio de amparo. Si no tenemos esa integración, por más que tengamos esta gran figura que es el juicio de amparo, no lo vamos a poder terminar con una conciencia. Y hoy, derivado de esta falta de visibilidad de este poder, y sobre todo para las personas que no tienen acceso a una justicia real, el artículo 17 constitucional lo dice. Debemos tener una justicia expedita. Diego mencionó la palabra cercanía, que me imagino yo debe ser una condición inexcusable de la Suprema Corte para con la gente. Así es, hoy en día, sobre todo pues, en esta campaña que se ha hecho de estar específicamente pues, recorriendo el país, te das cuenta de que la gente no conoce ni siquiera qué es lo que es la Suprema Corte de Justicia, por cuántos integrantes está conformado, qué es lo que hace un ministro. Y entonces efectivamente te das cuenta de que pues, muchos de estos casos y sobre todo las resoluciones que emite la Suprema Corte de Justicia que tienen impacto en la vida de las personas, pues ni siquiera se sabe cuál es la relevancia que puede impactar en la vida de todos nosotros. Entonces, pues creo que esa parte se perdió y hoy precisamente con esta democratización de la elección de ministras y ministros, pues se obliga particularmente a tener esa cercanía, el recorrer el territorio. Para mí no es nuevo porque finalmente por la trayectoria que tengo, pues he estado recorriendo no solamente en su momento el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, sino también los estados y que al final pues te das cuenta de cuáles son las realidades. No es lo mismo, no sucede lo mismo en el sur del país a lo que sucede en el norte del país, cuando pues tienes diferencias hasta temas salariales, pues por la cercanía que ellos tienen particularmente en el norte del país. Y creo que al final esta cercanía va a ayudar sobre todo que si bien las resoluciones que son emitidas desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos basadas en la propia Constitución, en las propias leyes, en los tratados internacionales, también van a estar basadas en la realidad, en lo que sucede en nuestro país. ¿Por quién hay que votar para la Suprema Corte? Por Darlene Rojas, el número 27 en la boleta morada. Darlene Rojas, número 27, boleta morada. Así es. ¿Y de este lado? El número 22, boleta rosa para la magistratura de trabajo. Diego Gatica. Diego Gatica, 22. Número 22, boleta rosa. Boleta rosa. A los dos, gracias. Al contrario, a ti. Muchas gracias. Gracias. Ustedes también, principalmente. Pasen una buena tarde-noche. Mañana a las 9:30 de la mañana. Aquí les espero. Síganme en mis redes sociales, @CachoPeriodista. Y a las 6 de la tarde, por supuesto, también. Y todo el día, ya saben. Hasta mañana.